Bueno, pues hoy comenzaremos una nueva serie y esta serie se llama El Perdón. Y el primer capítulo de esta serie que hoy compartiremos se llama Paz o Amargura. La razón por la que quiero compartir con ustedes este mensaje, esta serie de mensajes relacionados con el perdón, tiene que ver con preguntas que ustedes me han hecho relacionadas con el resentimiento, el mucho coraje que traen guardado, gente que ha guardado cupones y los han canjeado con trágicos resultados. Hay muchas cosas que la gente quiere saber qué hacer porque viene la conciencia a reclamarles que no fue correcto como respondieron a tal agresión o a tal ofensa. Yo quiero que hablemos sobre el perdón total, el perdón radical o absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente necesitamos el perdón porque yo ofendo y quiero que me perdonen, pero hay alguien que me ofende y quiero aprender a perdonarlo. Y entonces yo quiero un perdón total. Aquí el punto es que, en primer lugar, ¿qué significa el perdón según la Biblia? El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, o reclamar un justo castigo o una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor, perdonado y ofendido, perdonante, no deben quedar más o menos afectadas, sino completamente limpias. Hay un refrán que dice, yo perdono, pero no olvido. Bueno, es verdad, no es posible olvidar las ofensas, pero sí podemos perdonar y mantener esta actitud de olvido como una nueva actitud hacia al agresor. Miren, quiero compartir con todos ustedes lo que significa perdonar y ser perdonado, pero totalmente perdonados, no más o menos, sino totalmente perdonados, que no quede ninguna secuela. En primer lugar, hay una gran necesidad tremenda, de conocer el tema del perdón total, radical, aún entre los cristianos. En segundo lugar, este asunto de librarse de la amargura y perdonarse totalmente los unos a los otros es difícil de tratar. En tercer lugar, todos sabemos que dice Jesús acerca de este tema sobre el perdón total. Él dijo una vez a Pedro 70 veces 7, es decir, siempre. Si sabemos esto, en cuarto lugar, ¿por qué tuvimos necesidad de una fuerte reprimenda, de una fuerte reprensión o regaño para poder reaccionar? Un creyente maduro se nos acercó y nos dijo que hicimos mal y nos ofendimos peor todavía ahora con el hermano creyente maduro que nos vino a exhortar para arreglar. Créanme, la paz es mejor que la amargura. En infinidad de ocasiones metimos la pata, hablando de más, pasándonos de bromas, decir algo desafortunado a alguien que amamos e incluso a desconocidos que apenas nos presentaron, haciéndonos los graciosos. ¡Qué pena! El asunto es que nos quedó un problema de conciencia y no sabemos cómo arreglarlo porque ya pasó. Se quedó el problema ahí, en nuestro recuerdo. Qué vergüenza, qué falta de sentido común mostré, qué falta de sabiduría, qué poco inteligente. Empecemos a reprocharnos constantemente y vivimos cayendo en amargura. Como es obvio, por causa de esta conducta inmadura y por falta de sentido común, empezamos a ver rostros de menosprecio hasta perder los mejores amigos y la afectación incluso de la relación familiar, porque entre la familia tenemos ofendidos
A algunos de la familia los agarramos de barquito y constantemente los estuvimos ofendiendo por algún defecto o por alguna cosa chistosa de sus personalidades. Pero no los soltábamos. Luego nos preguntamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Acaso fue tan grave lo que hice? ¿No hay perdón? ¿No hay reconciliación para mí? Todos me evaden, me han vuelto la espalda, se han apartado de mi amistad. Incluso la familia me ve con recelo. Cuando reflexionamos en este tipo de experiencias, vemos tristemente que tampoco nos perdonamos nosotros mismos. Ya basta de justificarnos, decimos en medio de la reflexión, y no hallamos la puerta de la solución, porque todo el tiempo el orgullo se atravesó y entonces estuvimos posponiendo cualquier arreglo, porque todo el tiempo nos veíamos como víctimas, sin recordar o pretendiendo no recordar que hicimos mucho daño en el pasado. Por fin nos cayó el 20, como decimos, es decir, por fin lo he entendido. Quisiéramos volver al pasado, empezar de nuevo y cuidar de no llegar a tales excesos, pero no hay manera de forma natural, pues caeríamos en lo mismo. Necesitamos volver a nacer para que todo sea hecho nuevo. Hay muchos que se han divorciado y que ahora son cristianos, o hay cristianos que se han divorciado y dicen, ojalá y que hubiera conocido estos principios cuando yo estaba joven, ojalá y que yo hubiera sabido cómo reaccionar ante tal acoso, ante tal situación, inclusive haber aprendido cómo tomar decisiones para la vida. De manera natural hemos traído problemas de conciencia que nos impide seguir justificándonos a nosotros mismos y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Nuestra conciencia nos acusa constantemente. Por esta razón, nos urge que nos perdonen todos aquellos a los que les hemos hecho daño, que les hemos lastimado de alguna manera. Pero también llevamos la carga de la amargura, pero no sabemos qué hacer. Y por no perdonar a los que han hecho lo mismo con nosotros, pues entonces estamos totalmente caídos, desanimados, no tenemos aliento de vida, y entonces es cuando entramos a la amargura. Necesitamos un perdón, sí, un perdón, pero un perdón total, un perdón radical, un perdón absoluto. ¿Quién lo puede dar? Nadie lo puede dar. Pero sí existe el perdón total, el perdón absoluto. El Señor lo va a dar. Él mismo lo hizo. Cuando fue a la cruz de Calvario y pagó por nuestros pecados, entonces la culpa de nuestro pecado y condenación realmente ya no se da, porque la culpa la llevó Cristo a la cruz y la pagó. Por lo tanto, ya no somos culpables desde el momento en que Cristo entró en nuestro corazón. Y Él nos ha justificado. Él nos ha santificado porque nos ha redimido. Entonces, nunca oí que alguien me aconsejara que yo debo perdonar totalmente a los que me han ofendido, o de otra manera mantendré siempre entristecido el Espíritu Santo. Si me hubieran dicho eso, tal vez lo hubiera pensado, pero también me hubiera quedado igual. Ok, ya lo sé, pero ¿cómo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la parte práctica para que yo llegue a ese perdón total? Hasta hace poco, leyendo un libro de R.T. Kendall, pude comprender que el perdón debe ser total. El perdón debe ser radical. Y esto, para el creyente, es un nuevo estilo de vida. Perdonar para ser perdonado. Y esto lo dijo Jesús claramente allá en Marcos 11, 25 y 26, donde dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre
que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El mismo Señor lo dice. Entonces, todo esto es un buen deseo, muy noble, por cierto, pero ¿cómo lograrlo? Pues aunque no todos fuimos demasiado lejos con estas actitudes, todos necesitamos de todas maneras el perdón total. Cuesta humillarnos, pero es la condición a ejercitar si queremos la experiencia del perdón absoluto y tener así vidas saludables a disposición de Dios si es que deseamos servirle. Está confirmado que uno de los mayores descubrimientos es que la persona que más sale ganando es la persona que perdona. Eso me llamó la atención. La persona que realmente perdona resulta con una higiene mental de tal manera que descansa. Y entonces empieza a vivir de acuerdo a esa nueva condición. Aunque el perdón tiene beneficios psicológicos e inclusive físicos, esta plática trata enteramente de la enseñanza de Jesús sobre el perdón total. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 13, que es famoso porque habla del amor, nos dice, el amor es sufrido. Dice el versículo 4, del 4 al 8a. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta clase de amor no es el amor que escuchamos a diario en las canciones, en las poesías o en los enamorados. Porque esta clase de amor no persevera una vez casadas las personas o una vez declarándose su amor. Algo falló. Porque esta clase de amor es un amor sobrenatural. Es el amor que viene de arriba, es el amor de Dios. El amor abnegado. En griego es amor ágape. Yo te amo, aunque tú no me ames. Por eso el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un reporte de un asombrado paciente a quien su doctor le dijo, mira, si no cortas tus resentimientos, yo tendré que cortarte parte de tu conducto intestinal. Por fortuna, este paciente tomó el consejo del doctor. Este hombre estaba nutriendo su coraje hacia un antiguo compañero de negocios que le había hecho fraude. Fue a ver a ese hombre, resolvieron sus diferencias y le perdonó por completo. Cuando regresó con el doctor, se quedó asombrado de que sus enfermedades físicas habían desaparecido. No es algo mágico. Es el resultado de proceder adecuadamente. Claro que ese consejo no es nuevo, porque el gran médico, como ningún otro haya existido, es Jesucristo. Indicó hace 2000 años la importancia del perdón. Cuando Él nos exhorta que perdonemos 70 veces 7, quiere decir siempre y en todas las ocasiones y todas las veces que se te pida perdón, perdona. Él estaba pensando tanto en nuestro bienestar emocional y físico, así como en lo espiritual. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar, el Señor le dijo que 70 veces 7. Con su respuesta, Jesús estaba diciendo, mira, debes perdonar siempre, sin importar cuántas veces te hayan ofendido, cuántas veces te hayan herido o lastimado. Así que no lleves cuentas. Tu actitud es siempre estar dispuesto al perdón.
La posición de Jesús respecto al perdón es una posición radical. Porque Él mismo dice al final del Padre Nuestro, y en el pasaje que leímos, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Él nos hace libres para perdonar a otros. Quiero resaltar que la falta de perdón no es saludable para el corazón, ni para el alma o el cuerpo. Hay mucho dolor y por eso la gente me manda preguntas respecto al perdón. ¿Qué hago con esto? Ofendí a mi marido no me quiere perdonar, cosas por el estilo. El asunto es que ya Dios te va a decir, ya hablaremos de tu marido. Primeramente hablaremos de ti. Debes aprender a perdonar. El no perdonar es darle el control de sí mismo a la otra persona. Si uno no perdona, entonces está siendo controlado por las iniciativas del otro y se encierra en una serie de acciones y respuestas de enojo y venganza que se experimentaron en el pasado. Ahora, el presente resulta muy abrumador y la persona ya no piensa en el futuro, sino que es devorado por el pasado. En otras palabras, el perdonador es el que es libre. Así que perdonar te lleva a la libertad para olvidar el pasado. Jesucristo nos enseñó otra verdad perturbadora sobre un espíritu no perdonador cuando Él dijo, allá en Mateo 6, 14 y 15, en el Sermón de la Montaña, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Voy a repetir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que lo que Cristo quiso decir fue que un espíritu que no sabe perdonar es una señal segura de que no ha mostrado a Dios remordimientos, ni siquiera arrepentimiento genuino por todas sus fallas, y que no ha experimentado todavía totalmente su perdón. Quiero leer algunas citas aquí. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros reclamamos amor de alguien que no tiene a Dios. Imposible que ame como quisiéramos verlo que ame. Porque dice claramente que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El cristiano debería entender esto. ¿Tiene a Dios? Entonces tiene capacidad para amar. No demande amor, debe dar amor. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo nos exhorta el Señor siempre a que nos amemos unos a otros? Imagínate una sociedad donde todos nos amemos. En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y en 1 Tesalonicenses 4:9, el apóstol Pablo escribe, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Cuando alguien nos ama, nos va a exhortar cuando nos ven caídos, cuando nos ven lastimados. Buscan la forma de restaurarnos. Pero a veces lo que están haciendo con nosotros es lastimarnos
pero lastimarnos por causa de la verdad. No nos están sobando la conciencia, nos están diciendo la verdad. Por eso dice aquí que el que nos ama nos puede lastimar, porque Él es fiel. No nos va a sobar la conciencia, Él sabe que necesitamos cirugía mayor. Y repito, fieles son las heridas del que ama. Muchos han sido heridos profundamente y sienten que el que los lastimó debe pagar de alguna manera. Conocen lo que dice la Biblia, donde dice, tarde o temprano el malo será castigado. Esta es otra clase de lastimadura. Alguien que no nos ama nos está lastimando. Está buscando hacernos caer. Pero, ¿saben este versículo de Eclesiastés 11:21, en la primera parte que dice, tarde o temprano el malo será castigado? Pero aún no sucede nada. No vemos que se le castigue al malo. Hay un cierto deseo brutal del ofendido, de ver la cabeza del enemigo rodando en la sala de su casa. Y dicen ellos que sólo así podrán descansar. O sea, buscan venganza. Desgraciadamente, muchos cristianos viven con esta marca o señal de que no saben o que no desean perdonar a quienes los han ofendido de alguna manera. Ahora, ¿cuánto cuesta perdonar? Se sabe que guardar rencor puede detener a una persona e incluso dañar su salud. A esto se le dice psicológicamente somatizar. Somatizar lo busqué en el Google, ¿verdad? Como siempre, y significa que lo que te angustia lo llevas al organismo y eso te afecta gravemente. Se sabe todo esto porque muchos están sufriendo y se denota en su rostro. Se ven demacrados o muy colorados, algunos muy sudorosos. Algunos tienen migrañas, dermatitis, sinusitis, muchos problemas, inclusive cardiovasculares. Y todo por las angustias que han guardado y reprimido. ¿Cómo poder ayudar a la gente a perdonar a los que les han hecho daño y librarse de tanto rencor? Víctimas de esto están muy enojados y llenos de amargura y desean una rápida venganza. La Biblia es el único recurso para aprender a experimentar el perdón, perdonando por completo a quienes nos han ofendido. Alguien te debe dinero y no te puede pagar. Y tú sabes que no te puede pagar porque no tiene dinero. No tiene empleo. Está sufriendo para poder pagarte. Y entonces debe llegar el momento en que si realmente tú tienes a Cristo, si tienes al Señor en tu corazón, tienes que entregar esa deuda como pagada. ¿No es esto lo que Jesús dijo al final de la oración? En la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos han contado historias o dado testimonio de haber sido heridos tan profundamente que ha afectado cada área de su vida. Afectó a su familia, a su ministerio, si son cristianos, su sentido de valía propia, etc. Y aquí es donde recordamos las palabras de Job, en Job 3:26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O como David, cuando oró, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante
a los que descienden a la sepultura. Salmo 143, 7. Grandes hombres de Dios, con todo y su madurez y experiencia, han experimentado el dolor y amargura que les impedía seguir sus tareas espirituales ante sus respectivas congregaciones u obra misionera, pero han dado testimonio de haber sido librados de tan vergonzosa condición para mostrar la gracia que Dios ha demostrado con ellos, a pesar de la ira y autocompasión que estaban sufriendo, y también para que su testimonio sirva de aliento para los que desean caminar en perdón hacia los demás. Hay que escoger o paz o amargura. Cuando se está en tales condiciones, llegará el momento en que hay que tomar una decisión muy seria. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero la paz o prefiero la amargura? ¿Por cuál me inclino? Porque no se pueden tener las dos cosas. Mira, mientras el ofensor anda por la vida como que no ha pasado nada, el ofendido está destruyéndose a sí mismo, rechinando sus dientes de rencor, de resentimiento, por querer que el que lo ofendió venga a pedirle perdón y no lo hace. Y anda cínicamente por la vida, incluso prosperando, y hasta se ve feliz y hasta se ve muy guapo, y uno se ve cada vez más horrible. El ofendido está destruyéndose y el ofensor como si nada. Este fenómeno se debe a que el guardar resentimiento te está matando. Cuando no se ve que el ofensor venga algún día a arreglar, arrepentido, continúa entonces la amargura y continúa la autodestrucción. Cuando estamos en amargura, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que quienes nos hieren tienen más probabilidades de ser castigados siempre y cuando nosotros sigamos pensando en la venganza, que no nos olvidemos de lo que nos hicieron, porque si nos olvidamos, entonces ellos se van a quedar impunes. El problema es que el que retiene ese rencor, el que retiene ese resentimiento y esa esperanza de arreglar de la manera que piensa, definitivamente lo está comiendo, lo está carcomiendo en su interior esa amargura. Por supuesto que es una mentira del diablo el hecho de pensar que hay que traerlo presente siempre aquella ofensa. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Porque al fin y al cabo el que nos interesa es oír a Dios. En Romanos 12, 17 al 19, Pablo, inspirado por el Señor, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando seguimos los deseos de la carne y del diablo, lo único que hacemos es herirnos a nosotros mismos y fantaseamos sobre cómo serán las cosas cuando ellos sean castigados. ¿Sabes por qué perdemos la paz? Porque con nuestra actitud entristecemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y el resultado es la amargura. La amargura consume, la amargura apresura la muerte. En Efesios 4, 30 y 32, todavía Pablo nos dice: y no contristéis, o sea, no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Debemos procurar siempre mantener la paz interior por medio de una rendición total al Señor Jesucristo. Hay poder en una vida rendida, por lo tanto podemos poner en práctica esa decisión mediante un compromiso diario a perdonar a quienes me hieran y a perdonarlos totalmente. Nunca vas a descansar si no tienes esa actitud perdonadora. No importa si nunca viene el ofensor. Tú como víctima, ya no te vas a ver como víctima, sino como un hombre o mujer maduros, echando mano a la sabiduría de Dios y echando mano a esta enseñanza de perdonar para ser perdonados. Entonces, vuelve de nuevo mi mente. Dice el Señor que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué beneficios hay del perdón? ¿Cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? ¿Qué gano con eso? En primer lugar, tendrás mejor salud mental. En segundo, menos ansiedad, estrés y hostilidad. Tendrás menos presión arterial, menos síntomas de depresión, tu sistema inmunitario más fuerte. Tendrás mejor salud del corazón, mayor autoestima, etc. Hay muchos beneficios colaterales. ¿Por qué es bueno perdonar según la Biblia? Bueno, porque perdonar significa aceptar. De ninguna manera perdonamos para ser libres del rencor. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones o emociones. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Bueno, esto lo dijo un amigo, pero realmente perdonar significa que yo no soy diferente del que me afectó. Si yo no tengo misericordia con el que me afectó, entonces no tendrán misericordia de mí cuando yo afecte. Este trabajo espiritual al que nos lleva el Señor es un trabajo bastante sencillo, pero es un trabajo que solamente Dios lo puede hacer. Lo puede realizar Jesús en un corazón rendido. Hay poder en una vida rendida. Si yo le entrego mi corazón a Cristo, entonces yo tendré el poder de poder satisfacer las demandas de aquel al que yo ofendí, pero también de satisfacer las demandas del que busca mi perdón. El trabajo no es posible con características psicológicas, filosóficas u humanitarias. Este es un trabajo solamente de Dios. Por eso, cuando una persona se entrega al Señor, entonces el Señor es el que toma el control. Y Él te da a ti los recursos para una vida nueva. Necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento al cual Jesús se refirió cuando habló con Nicodemo en aquella noche, con aquella entrevista de Juan 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3. Todo el trabajo de Dios fue precisamente que nos está enseñando que es por precepto y ejemplo como nos debemos aprender a vivir. Yo enseño, pero también soy congruente con lo que enseño viviéndolo. Cuando Dios me está diciendo que yo debo amar, es porque ya me dio la capacidad para hacerlo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero si yo lo conozco, entonces yo tengo la capacidad para hacerlo. Y quiero terminar con unos versículos favoritos que siempre traigo en mi memoria. Primera de Juan 5, 11 y 12, que dice:
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es el testimonio de Dios. Y Dios está diciendo, esto es lo que tienes que hacer para que tú puedas vivir una novedad de vida llena de capacidad perdonadora. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y yo quiero terminar preguntándote, ¿lo tienes o no lo tienes? Voy a repetir los dos versículos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y está diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vuelvo a preguntar, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo quieres tener? Entonces, este es el momento de invitar a Jesús para que no solamente sea creer, sino también aceptar. El Evangelio de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo necesito comprender qué fue lo que pasó conmigo y qué es lo que pasa con los creyentes. Muchos venimos de un fondo católico y después evangélico y después cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hemos sido engañados con la religión. Y no importa qué religión. El asunto es que si alguien me hubiera preguntado cuando yo era niño que si yo creía en Jesús, yo inmediatamente iba a decir que sí. Pero si alguien me hubiera preguntado, ¿ya lo recibiste en tu corazón? No sabría qué responder. Y la verdad es que hay una gran diferencia. Yo creo, pero acepto. Y este es un binomio inseparable. Si yo creo, es porque acepto. Y si acepto, es porque creí. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Porque yo sé que crees. Pero ahora el siguiente paso es que lo recibas, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador personal. Vamos a orar. Dios, yo sé que este auditorio tiene experiencias de rencores, resentimientos, dolor a los recuerdos, experiencias dolorosas personales, familiares, inclusive comerciales. Yo sé, Padre, que hay mucho dolor, hay mucha tristeza, pero también hay mucho resentimiento, mucho rencor, hay mucho coraje. Pero ya hemos encontrado la fórmula de arreglar. La única manera de tener esta capacidad sobrenatural de perdonar es que Cristo, el perdonador, entre en nuestro corazón y tome el control de todo este desorden de nuestra vida. Yo te ruego, Padre, que todos los que están ahorita orando conmigo se apropien de estas palabras como si fueran suyas. Señor Jesús, yo reconozco que he lastimado mucha gente, pero parece ser que resalté más los que me han lastimado. Tanto a quienes lastimé como los que me han lastimado. El recurso es el mismo que tú me estás ofreciendo. Señor Jesucristo, todo este desorden de mi vida, si tú tomas el control de mi ser, sé que habrá reparación general. Por favor, Señor, perdóname, estoy arrepentido de acumular tanta amargura en mi vida, tanto dolor que me ha enfermado. Limpia mi mente, limpia mi corazón de estos recuerdos
lastimosos, porque yo te recibo como mi Salvador personal, Señor de mi vida, el amo de mi ser. Entra, Señor, en mi corazón y dame una vida nueva a partir de este momento. Te lo ruego en tus méritos. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, pero el asunto es que quiero que recuerdes que Jesús siempre escucha las oraciones de fe. Él respondió al toque de tu fe. Si tú oraste sinceramente, si tú honestamente le dijiste estas palabras, el Señor ya te perdonó, ya te hizo de su familia y te ha dado esa capacidad que ahora puedes entender mejor que antes. El que no ama no ha conocido a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios te bendiga y te dé la capacidad para arreglar pronto a partir de este momento. Hasta la vista.